dice, según nos escogió en Él, en Cristo. ¿Quién nos escogió? El Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Para eso nos creó, para eso nos redimió, para que seamos no simplemente salvos, sino santos. Nos escogió para que seamos santos. Amén. Entonces podés decir, Dios quiere que yo sea un santo o una santa. A ver. Amén. Eso es lo que Él se propuso y para eso nos escogió, santos y sin mancha. En el Nuevo Testamento, la palabra santos, referido a los hijos de Dios, se repite unas 60 veces. Y muchas veces en esta carta a los Efesios. Miren cómo dice el versículo 1. Pablo, versículo 1 del capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Éfeso era una ciudad que está al oeste de la actual Turquía. Y ahí Pablo estuvo predicando, haciendo discípulos y formó allí la iglesia, el Señor Jesús a través de Pablo, y allí le escribe a estos hermanos a quienes les llama santos. Y así podemos encontrar, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cómo perfeccionar? Uno piensa que un santo ya es un perfecto. No, Dios nos llama santos porque somos hijos del santo y nos ha santificado, pero estamos en un proceso de santificación aún. Amén. Así que perfeccionar a los santos, y así podemos encontrar varias veces en esta carta que se repite esta expresión. El apóstol Pedro en su primera carta dice en el capítulo 1, primera Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. La versión revisada dice, en toda vuestra conducta. Quiere decir que la santidad tiene que ver con nuestra conducta, con la manera que nos comportamos en casa, en el trabajo, en la calle, estudiando, comprando, vendiendo, educando, criando a los hijos, en todas nuestras relaciones. Y también, lógicamente, en la iglesia, en la sociedad, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el lugar de estudio, en todas partes, la conducta nuestra tiene que ser una conducta santa. Es decir, cómo nos comportamos tiene que ser de acuerdo a al carácter de Dios. La palabra santo significa separado del pecado y consagrado a Dios. Separado y consagrado, separado del pecado y entregado, consagrado a Dios. Ser santo en la práctica, en la conducta, es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, porque esas enseñanzas nos revelan la voluntad de Dios. Entonces esto es muy práctico. Ser santo es amar a mi prójimo como a mí mismo. Amén. Es el principal mandamiento
que Jesús enseñó: amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, ¿quién es mi prójimo? La palabra prójimo en español a veces en el español se puede intercambiar la J por la X. México, decimos México, pero también se escribe México. Javier o Xavier con X. Prójimo, próximo. ¿Quién es mi próximo? El que está al lado mío. El que está cerca mío. Entonces, ser santo es que yo sea cercano a las personas, no lejano. Que yo me haga próximo, que yo me aproxime, no que me mantenga distante. Eso es ser prójimo y amarlo, aquel que está cerca mío, acercándome a esa persona. Cuando Jesús explicó la parábola del buen samaritano, recuerdan que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, de malhechores. Le robaron, lo hirieron, lo lastimaron, lo dejaron medio muerto en el camino. Y pasó un sacerdote y siguió de largo. Pasó un levita y siguió de largo. Y pasó un samaritano. ¿Y qué hizo? Tuvo misericordia, lo socorrió, lo subió en su cabalgadura, lo llevó a un hotel, al mesón. Ahí lo dejó, le pagó al mesonero y dijo: cuando vuelvas y gastas más, te lo voy a pagar. Y Jesús pregunta: ¿quién fue el próximo? Y el que usó de él de misericordia. Es decir, este se acercó, se hizo próximo. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos cercanos a las personas. Amén. A veces están viviendo algunos en una misma casa, bajo un mismo techo, y cada uno está en su cuarto, cada uno está en su celular y no se aproximan los unos a los otros. Es importante que nosotros, hoy hay mucha soledad en la gente y mucha necesidad. Así que tenemos que amar al prójimo, hacernos próximos de la gente. Estar dispuesto a servir, porque el amor, la forma más clara que se manifiesta es en el servicio. Además del trato amable, respetuoso, humilde, cercano, pero también el servicio. Amén. Entonces, cuando uno sirve, está siendo como Jesús, se está pareciendo a Jesús. Nadie quería lavar los pies a los discípulos y Jesús fue el que se levantó de la mesa, se ciñó la toalla, tomó el agua y aquella vasija y le lavó los pies a sus discípulos y dijo: ejemplo les he dado para que yo, como yo he hecho, ustedes también puedan hacer así. Ser santo, según leemos en Efesios, ya a partir del capítulo 4, empieza a hablar de cosas muy prácticas de la vida cotidiana. Por ejemplo, versículo 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mentira. Una conducta santa
se tiene que ver, se tiene que notar por nuestras conversaciones. Te pregunto, ¿tú sueles mentir? Nunca. Pocas veces. Alguna que otra vez. Muchas veces. ¿En qué situaciones? Cada uno se examina. El santo no miente nunca. El santo a veces miente. ¿Cómo? ¿No miente nunca? No miente nunca. Pero también a veces miente. Las dos son verdad. Pero si es santo, cuando miente, ¿qué hace? Se arrepiente y lo confiesa. ¿A quién? A la persona que le mintió. Y le dice: ayer me hiciste una pregunta y yo, por no pasar vergüenza con la respuesta, te mentí. Te pido que me perdones. La verdad es esta. Así que tenemos que limpiar nuestra conducta. Porque ser santo no significa ser perfecto. Estamos siendo perfeccionados. Queremos ser perfectos. Pero aquí está. Desechemos la mentira. ¿Cómo la desechamos? La echamos fuera. Y digo, tomo la decisión: no voy a mentir. En el nombre del Señor, con la fuerza del Señor, no con mi fuerza. Y si alguna vez se me escapa o se da que miento, también lo voy a desechar. La mentira que cometí o que dije, lo voy a corregir confesándolo. Amén. Y hablar la verdad. Luego habla de otra cosa. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es airaos y no pequéis? Otra vez me gusta más la traducción que dice así: cuando estén airados, porque parece que airaos es un imperativo, como explicaba ayer a Omar. A veces en el griego se puede traducir, el mismo verbo se puede traducir en un modo imperativo o futuro perfecto, o describiendo un estado. Me gusta más la traducción cuando estén acalorados, porque uno es humano y a veces se pone un poco bravo, ¿no? Cuando estés así, por favor no hables. Por lo menos cerra la boca. Amén. Porque si hablas, ¿qué vas a hacer? Pecar. Vas a pecar. Entonces, cuando estés ofuscado, airado, irritado por alguna situación con bronca, por lo menos no peques. Y si pecaste, ¿qué vas a hacer? Corregirlo. Ese es el santo. El que no peca, pero cuando peca, lo corrige. ¿Cómo lo corrige? Su interior, buscando paz. Si alguien te hizo algo que te dañó, no te enojes. Perdona en tu corazón. Amá a esa persona. Orá por esa persona. Y si pecaste y al abrir tu boca ofendiste a tu esposa o a tu marido o a tus hijos, los lastimaste, los heriste, no te acuestes así. Antes de terminar el día, anda
y pedí perdón. Perdona, reconciliate. Amén. Amén. Yo me maravillo que hay cristianos que pecan y pecan y pecan y nunca confiesan. Dice aquí: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y cuántos soles se pone sobre el enojo? Y pasan los días y no se reconcilian. Entonces Pablo es muy práctico. La santidad no es una cosa así en el aire, abstracta. Es una cosa, una conducta concreta. Luego dice, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Yo, antes de entregarme a Cristo, hurtaba. Hay una diferencia en español entre hurto y robo. Nunca robé, porque robo es hacerlo con violencia, romper una puerta o asaltarle con un arma o golpearlo. Pero robar sin que el otro se dé cuenta, lo hice hasta mis 15 años muchas veces. Pero eso era antes de conocer a Cristo. Aún así todo, ¿a quién le robaba? A mis padres. Sin que se dan cuenta, sacaba algún dinerito. Trabajaba en un negocio que era de mi papá, de mi tío y del tío abuelo. Y yo cobraba también, atendía a la caja. Era un niño, me confiaban, era un adolescente. Y me pagaban por trabajar, pero yo no quería gastar mi dinero. Y para comprarme algunas cosas sacaba algún dinerito. Me da vergüenza. Después de convertirme tuve que ir a confesarles y a devolverles. Yo no sabía cuánto era, pero hice una estimación y llevé un dinero. Qué vergüenza me dio tener que decirle a mis padres que yo les había robado. A un vecino le había robado mandarinas de su jardín. También fui a pedirle perdón. Pero eso era antes. Pero después, no. Yo te pregunto, del lugar donde trabajas, ¿te llevas algo a casa? El que hurtaba, Jorge, no hurte más, no hurte más. ¿Te llevas una hoja de papel? Pero una hoja de papel. Así se comienza, con una hoja. Después son 10 hojas. Nadie se da cuenta. Total, hay tantas hojas. ¿Te llevas una lapicera? ¿Una herramienta? ¿Alguna cosa? No, ni una hoja de papel. Y si no es nada, pídele permiso al dueño. ¿Me puede regalar una hoja de papel? Te va a mirar raro, pero es lo correcto. Si te lo regala, te lo puedes llevar. Si no, estás hurtando. Si vas a pagar en un negocio que hiciste una compra y pagaste con 50 soles y el vendedor se equivoca y te da el vuelto por 100, como que le hubieras dado 100 soles, ¿qué vas a hacer? Gloria a Dios, Dios me bendijo. Compré
y enseguida salí con más plata. No. Eso es hurto, porque no se dio cuenta. Hay muchas maneras de hurtar. ¿Eres fiel con tus diezmos? ¿Robará el hombre a Dios? Todo es de Dios, pero los diezmos los administra Él. El resto, el 90%, lo administro yo, según su voluntad. Pero el diezmo tengo que ponerlo en el alfolí, tengo que entregarlo al Señor. ¿Eres fiel en los diezmos? Ustedes me han robado, dice Dios en Malaquías. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed los diezmos al alfolí y haz abundancia en mi casa. Y probadme, dice Dios, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que abunde, sobreabunde. Amén. Seamos fieles, no robemos a Dios. Hay muchas formas. Bueno, cada uno analice, ¿ve cómo es? Ninguna palabra, versículo 29, corrompida salga de vuestra boca. ¿Tú dices malas palabras? Nunca. A veces se te escapa. Ninguna, dice aquí. Y si se te escapa, pecaste. Y si pecaste, Dios no te condena, te tiene paciencia a ti y a mí. Pero hay que pedir perdón. Amén. Hoy en la sociedad, no sé si en Perú es así, pero en Argentina, la boca de la gente es una cloaca, como hablan. Cada frase le meten malas palabras. Cuando yo era adolescente, los que decíamos malas palabras éramos los varones. Las chicas eran más. Hoy, las chicas en Argentina son peor que los varones. Hablan cualquier grosería. Pero nosotros somos santos. Amén. Así que se limpie de nosotros ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Una palabra destruye o edifica. Lo que vos hables, tú hables, tiene que edificar a los demás. Y eso tiene que ser una palabra con gracia, no con bronca, con gracia, con amor, con humildad en nuestra forma de hablar. Lo que hablamos tiene que bendecir a mi esposa, a tu marido, a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los compañeros. Tiene que haber gracia en nuestras palabras. Amén. No contristéis al Espíritu Santo, versículo 30, de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Mira cómo va creciendo. Primero era amargura, después enojo, después ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese. Cuando brota una raíz de amargura, hay que sacarla, porque cuando es chiquitita la planta es fácil sacarla. Si la dejamos, crece y nos arruina. Así que si hay una amargura, un enojo contra alguien, contra lo que fuera, quítalo de tu corazón, quítense de vosotros, porque si no aquello va creciendo y ya
Hablamos a los gritos porque tenemos algo que está mal adentro. Y los gritos luego se transforman en maledicencias. Y luego viene la malicia. Qué práctica que es la santidad, ¿no? Qué concreto que es en la vida. Vamos al capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué es fornicación? Relaciones sexuales pecaminosas. El sexo no es pecado. El sexo lo creó Dios. Dios creó al varón, varón, a la mujer, mujer. Y también Dios creó y estableció las relaciones sexuales. Serán una sola carne. Pero Dios reservó la relación sexual únicamente dentro del matrimonio. Si tú eres soltero o soltera, separado o separada, divorciado o divorciada, viudo o viuda, no puedes tener relaciones sexuales con nadie. Si eres casado, puedes tener relaciones sexuales únicamente con tu mujer y la mujer con el marido, y como verdadera expresión de amor, no de egoísmo. Y Jesús fue muy profundo, muy claro. Dijo: el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Mirar a una mujer no es pecado. El asunto es la voluntad, el deseo. Quiero. Cuidado. Tener un mal pensamiento o un pensamiento pecaminoso no es pecado, porque a veces uno se le cruzan pensamientos. Cuando veo que ese pensamiento es pecaminoso, lo detecto y lo rechazo. Veo una mujer hermosa y se me cruza un pensamiento de acostarme con ella, y enseguida tengo que discernir: ¿quiero acostarme con ella? Digo enseguida, respondo: no, de ninguna manera. Yo soy un santo, soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Amén. Entonces no lo deseo. Se puede cruzar un pensamiento que no es pecado. El asunto: ¿qué hago con ese pensamiento? ¿Le doy entrada? ¿Lo habilito en mí, a mi voluntad, o no? Aquí dice: ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Amén. Y si pecaste en el área sexual, confesalo. Confesalo a tu pastor, a tu discipulador. Si eres casado y cometiste adulterio, tenés que confesarlo a tu esposa o a tu marido. Tenemos que buscar la santidad. Dios quiere una iglesia de calidad. Amén. Y toda inmundicia. Hay mucha pornografía hoy, por televisión, por internet. Abres páginas de pornografía. Miras lo que no tienes que mirar.
Algunos, cuando toda la familia duerme, van a la computadora y abren pornografía. Dios está viendo y desagrada a Dios todo lo que es inmundicia. Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Algunos miran películas inconvenientes. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. O avaricia. Dice aquí que la avaricia es idolatría. Y dice el versículo 5 del capítulo 5: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué es la avaricia? El amor al dinero, la raíz de todos los males. Pero detrás del amor al dinero es el amor a mí mismo. Yo todo lo que tengo quiero para mí. Hay gente que necesita a mi alrededor o cerca mío y no ayudo. No soy generoso. Todo es para mí, para mí, para mí. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Amén. Después, más adelante en el capítulo 5, Pablo habla del matrimonio, cómo tiene que ser la conducta en casa, el trato entre marido y mujer. Y comienza con las esposas. No voy a entrar mucho, ya van a estar en los talleres esos temas, pero solo menciono que las casadas estén sujetas a sus maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. A los maridos le dice que: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta es una conducta, un marido santo que ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia y que se entrega, que el amor es servicial. No está allí el marido que se hace servir, sino que él está dispuesto a ayudar, a servir, porque ama a su esposa, es amable con ella. El que ama a su mujer, dice, a sí mismo se ama. Luego sigue hablando de los hijos. Dice que los hijos obedezcan a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Eso es santidad en el hogar. Luego dice que los padres no provoquen a ira a sus hijos, no hagan injusticia, no los maltraten, sino que los críen en disciplina y amonestación del Señor. Después habla de los siervos, de los empleados que tienen que obedecer a sus patrones. Luego habla a los patrones que tienen que ser justos con sus empleados, tienen que tratarlos bien. Y así la vida cristiana, la vida del Hijo de Dios es una vida santa. Amén. La iglesia va a alcanzar esta santidad en la medida que prediquemos el evangelio del reino de Dios
y no seamos solo evangélicos o católicos, sino que seamos discípulos de Jesús. Amén. Discípulos de Jesús. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo esto se produce, esta santidad, cómo se produce en nosotros. Estamos en el capítulo 5 y vamos a leer los versículos 25, 26 y 27. La mitad del versículo 25 dice así: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Versículo 26. Para santificarla. Se entregó Cristo a sí mismo por la iglesia. No dice otra vez para salvarla, sino para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo va a lograr Cristo esta iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha? ¿Cómo? Aquí en estos versículos que leímos está la respuesta. Hay dos hechos extraordinarios que producen una iglesia santa y sin mancha. Uno es el sacrificio santificador de Cristo. Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Cristo, cuando murió en la cruz, estaba haciendo un sacrificio extraordinario, no solo para el perdón de nuestros pecados, sino para nuestra santificación. Ahora lo voy a explicar. Pero el segundo hecho glorioso que señala aquí es el lavamiento del agua por la palabra. El sacrificio santificador de Cristo y el lavamiento del agua. Versículo 26, a ver, por favor, repetimos. El versículo 26. Y aquí otra vez hay un verbo que no me gusta cómo está traducido, porque aquí dice habiéndola purificado. Busqué en el griego, dice purificándola, porque habiéndola purificado es un verbo terminado, ya pasado perfecto. Pero dice en el original purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces hay dos hechos. Uno es la cruz, el sacrificio de Cristo para santificarnos, y el otro es la palabra, el lavamiento del agua. Nos purifica a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Son dos acciones fundamentales para que la iglesia, para que vos y yo seamos santos. Amén. Vamos a detenernos en el primero, no tenemos mucho tiempo ya. El primero, el sacrificio santificador de Cristo. Queridos hermanos,
todos los pecados que cometimos, todos los cargó Cristo sobre su cuerpo cuando murió en la cruz. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él ¿qué? El pecado de todos nosotros. Amén. Todos nuestros pecados los cargó Cristo y pagó nuestra deuda ante el Padre. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Es tremendo el sacrificio que hizo cuando el juicio de Dios que nosotros merecíamos lo descargó sobre su Hijo. Por eso decimos: Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Pero no solo eso. Hay otra cosa que sucedió en la cruz. La multitud reunida frente al monte Calvario veía sobre aquella colina 3 cruces y 3 crucificados. Un ladrón a la derecha, otro a la izquierda y en el medio Jesús. Pero el Padre, que veía la dimensión espiritual, el acontecimiento espiritual de lo que ahí sucedía, el Padre veía en la cruz del medio, donde estaba su Hijo, millones de crucificados. Millones, sí. Porque Jesús no solo cargó nuestros pecados, nos cargó a todos nosotros en su cuerpo. Romanos 6:6 dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. No solo mis pecados cargó Cristo, sino también me cargó a mí, a Jorge y Mitián, el viejo Jorge, el viejo hombre. Te cargó a ti, Carlos, y cargó a cada uno de nosotros en su cuerpo. Se hizo uno. Su muerte fue inclusiva, colectiva. Nos metió a todos en él. Y el Padre veía que no solo nuestros pecados, sino que nosotros, nuestra vieja vida, era crucificada juntamente con él. Amén. Por eso tenemos hoy victoria sobre el pecado, el viejo hombre. Victoria sobre la carne, sobre principados y potestades, porque fueron vencidos en la cruz. Tenemos victoria sobre el diablo y el temor a la muerte. Por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice la epístola a los Hebreos. ¡Qué maravilla! Y no solo nos crucificó, Él resucitó y junto con Él nos resucitó. No solo eso, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y nos sentó con Él en lugares celestiales. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¿Dónde estás sentado? Físicamente estás aquí, en una silla
¿De qué color es esto? Beige, una silla beige. Físicamente. Pero en tu espíritu, en tu hombre interior, tú y yo no estamos aquí. El cuerpo está aquí, pero en nuestro espíritu somos uno con Cristo. Donde Él está, yo estoy. Donde Él estuvo, estuve yo. Él murió en la cruz, yo morí en la cruz. Él resucitó, yo resucité. Él me hizo sentar, te hizo sentar junto con Él en lugares celestiales. Estamos aquí físicamente, pero en nuestro espíritu estamos glorificados con Cristo. Estamos en lugares celestiales. Amén. ¡Qué maravilla! Así que ahora yo estoy unido a Cristo, tú estás unido a Cristo, y podemos decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Puedo vencer la tentación, puedo vivir sin mentir, puedo vivir sin robar. No solo sin robar, sino que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Así que puedo trabajar bien y compartir con los que están necesitados. Yo puedo tener en mi boca palabras de amor, de humildad, palabras que edifican a los que me escuchan. Puedo decirle no a la tentación. Puedo decirle no al internet pornográfico, porque soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Estoy muerto para el pecado. Muerto significa una separación irreversible. Amén. Estoy irreversiblemente separado del pecado, porque Cristo ahora vive en mí. Ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero ahora Él es mi vida, es mi alegría, es mi fuerza, es mi victoria, es mi santidad. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Sabe qué está pasando ahora? Te estás lavando. ¿Con qué? ¿Con qué te estás lavando? Con la palabra. Por el lavamiento del agua, por la palabra. ¿Sabe lo que está sucediendo en esta tarde, en esta sala? Un baño completo. Amén. Estamos todos siendo inmersos, sumergidos en la palabra, que es la verdad. Entonces, ¿cómo se alcanza esta santidad, esta iglesia gloriosa? Por dos hechos extraordinarios: el sacrificio santificador de Cristo en la cruz, y por el lavamiento del agua, que es la palabra. Amén. Lávate bien, hermano, hermana, lávate. ¿Cómo se lava uno? Recibiendo la palabra. La recibo, la creo, es verdad, lo abrazo, me zambullo, me sumerjo. Bendito sea el Señor. Y esta tiene que ser nuestra vida, vivir en la palabra del Señor. Y ustedes notaron hoy, recién, que la palabra tiene dos aspectos. Uno son los mandamientos que vimos hoy: el que hurtaba no hurte más, hablad verdad cada uno con su prójimo, no mintáis, son mandamientos. Airados no pequéis, son mandamientos. Ninguna palabra, son mandamientos. Entonces la palabra de Dios nos llega a nosotros de dos maneras: como mandamiento y como verdad. Amén. La verdad tiene que ser creída y el mandamiento tiene que ser obedecido. Esto es lo que llamamos didaqué. En griego se dice didaqué, en castellano es doctrina o enseñanza. ¿Qué es la didaqué? ¿Qué es la doctrina? Los mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Pero fornicación y inmundicia, avaricia, ni aún se nombre mandamientos entre vosotros. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Mandamientos. Eso es didaqué. Pero hoy hemos proclamado la verdad. Hemos dicho, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué es eso? ¿Verdad o mandamiento? ¿Verdad? Hemos dicho, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué es eso? Verdad. Eso es querigma, la totalidad de la verdad que revela Cristo. Y la obra de Cristo se llama querigma en el griego del Nuevo Testamento. Y entonces hemos proclamado la verdad y hemos anunciado, enseñado los mandamientos con toda claridad. Amén. Y eso es la palabra. La palabra viene como verdad y como mandamiento. El mandamiento obedecemos y la verdad creemos, la abrazamos. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Gloria sea a nuestro bendito Dios. Yo reniego con los pastores, con los predicadores. Reniego y les dije, déjense de predicar sus sermones. El púlpito no es para dar discursos, eso es para los políticos, eso es para los filósofos. El púlpito es para predicar la palabra, nada más que la palabra. No le inventemos, no le agreguemos. Algunos quieren armar sus líneas y yo reniego, digo, prediquen la verdad, enseñen la didaqué. Y si todos los pastores del país y del mundo nos concentramos en enseñar la didaqué y proclamar el querigma, la iglesia se va a santificar y va a alcanzar su nivel de gloria, de excelencia, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Dios va a visitar esta nación, va a visitar la iglesia, va a visitar los púlpitos, va a cambiar a los predicadores, a los pastores, y va a levantar una generación de pastores, de predicadores conforme a su corazón, que solamente se paran para enseñar la didaqué y para anunciar el querigma. Amén. Con esas dos cosas la iglesia se santifica, la palabra y el Espíritu Santo obrando plenamente en nuestros corazones. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios? Gracias a Dios. A ver, nos ponemos de pie, levantamos las manos y le agradecemos por este baño espiritual, por esta agua pura, agua bendita que es la palabra de Dios. Y abraza la palabra y dile a Dios: gracias, Señor, por tu palabra. Creo en tu palabra, obedezco tu palabra. Yo voy a ser santo en mi conducta, en toda mi manera de vivir. Y si tienes que pedir perdón a Dios por tus pecados, por tus errores, pídele perdón también, pero dale gracias porque la palabra hoy ha llegado a tu corazón, a tu vida. Bendito sea el Señor. Amén. Levantemos las manos, repite conmigo estas palabras. Padre, te doy gracias por este baño, por esta agua pura. Gracias por tu palabra, porque me lava, me renueva, me limpia, me santifica. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que murió por mí, en mi lugar. Gracias, Señor. Gloria sea tu nombre. Gracias, gracias. Te bendigo, te alabo.
Y Padre, te pido perdón por mis pecados. Te he ofendido muchas veces. Quiero cambiar. Quiero pedir perdón. Quiero confesar mis pecados a quien corresponda. Quiero ser santo y sin mancha, porque para eso me escogiste. Gracias, Señor. Te bendigo, te alabo. Aleluya. Amén, amén, amén.